Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludándolos una vez más desde Ayala, Morelos, México. Ya llegó mi invitada. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Mm, Aceptar, transmitir. Hola, Fantasía Floral, qué gusto verte por aquí. Estoy tratando de conectar con mi, con mi comparsa de hoy, pero creo que Instagram nos está poniendo retos, porque no me deja, no me deja, no me deja. Lili, a ver, quita la solicitud y te envío yo, porque ya le dije que aceptar y no quiere. Bueno, a ver, voy a cancelar aquí. Aceptar, cancelar, no. Ya. Te voy a enviar yo la solicitud, Lili, a ver si. Ay, no, ahí estás ya. A ver. Te la mandé nuevamente, Lili, a ver si la ves, por favor. Sí, veo algo. Bueno, primer reto cumplido. Lo logramos. Ay, qué bueno, qué gusto. Aquí las dos personas que nos están viendo les explicamos que estábamos haciendo pruebas antes y no lográbamos ver y ya estábamos con un tercero y tampoco lo logramos, pero se pudo. Lo logramos, lo logramos. La tecnología no nos quedó grande. Eso, Bien. eso, muy bien dicho. Qué gusto tenerte aquí, Lili. ¿Sabes qué? Felicidad. Qué bueno, sí. Déjame contarte un poco de qué va este espacio. Yo traigo aquí a personas que de alguna manera me inspiran y platico de aquello que me inspira para, pues, a su vez inspirar a otros. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que son los libros. Y quiero contarte de dónde viene o sea, por qué dije, tengo que platicar esto con alguien y dije, Lili es la indicada con su conatus literario. Estaba grabando el episodio de un podcast que se llama Gloseras y Virulentas, que próximamente se estrena, con una palabra, libro, ¿no? Entonces, bueno, platicamos de cualquier cantidad de cosas y una, una de estas experiencias que tienes y a la hora se te reflejan en el exterior, me topé con un libro que yo venía leyendo ya hace meses en formato digital y lo tenía mi amiga, mi glosera favorita, mi coglosera, lo tenía en físico y dije, de aquí soy, esto tengo que leer. Y entonces dije, bueno, voy a poner en práctica lo que acabo de decir en el podcast. Entonces me puse a leer y bueno, me encantó el libro de tal manera que hacer algo con los libros. Y dije, Lili, conatus literario, porque además ya está Navidad súper cerca y un libro siempre es un buen bomberazo para regalar y para hacer que se transforme en nuestras vidas. Entonces, Lili, ahora te cedo el micrófono y cuéntanos quién eres, por qué conatus literario y por qué elegiste este título tan bonito. Bueno, les cuento, bueno, Liliana Barbosa, tengo 37 años, yo me formé como médica, como internista, después hice algo de medicina funcional que me gustó mucho y bueno, finalmente terminé siendo hepatóloga. Pero a mí siempre me han encantado los libros, ¿sí? Siempre los había visto como una forma de hobby. Ujú. Estaban como en una parte allá, como por ejemplo para algunas personas puede ser hacer ejercicio o ver series. Para mí, en ese momento, antes del 2019, estaban como un hobby. Me cojo un libro, lo leo, no lo termino, puede ser, y no pasa nada, ¿sí? O sea, era una afinidad, pero no un compromiso, ¿sí? Con los libros, desde pequeña, me gustaron mucho. Me gustaba olerlos, mirar la estética de la portada, ¿sabes? Esas cosas que,
que son llamativas en los libros. Cuando llega la pandemia, en ese lapso como finales del 2019, cuando ya se empieza a hablar de la pandemia, cuando ya empezamos a enterarnos que sí es cierto, que digamos Que acá algo en está Colombia, pasando. sí, como yo lo viví, fue como, bueno, está ya, bueno. Pero cuando ya las noticias, ya digamos como esa desinformación, información, uno dice, bueno, esto sí es cierto. Ya cuando llegó el primer caso a Colombia el 6 de marzo del 2020, bueno, ya todo empezó a colapsar sin haber colapsado, ¿sí? Claro. La gente empezó a colapsar y la mía también. Y claro, yo en ese momento estaba trabajando como internista en un hospital acá en Bucaramanga, que es donde vivo, y los médicos, creo que hablo por mí, no teníamos en ese momento las herramientas en la salud mental que se deben tener para enfrentar una pandemia, ¿sí? Claro. Porque o digamos que un punto de vista es la del paciente, la de tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mi vida, y la otra es te vamos a mandar a la primera línea de defensa contra algo que no sabemos cómo funciona. Bueno, y miren, habían especulaciones con respecto a los tapabocas, que los tapabocas quirúrgicos servían, y a uno eso, pues por sentido común, no le llegaba, y uno decía, bueno, me voy a morir acá. Lo importante que uno pensaba, yo en ese momento decía, no es morirme, es quedar chueca, es quedar mal, Claro. ¿sabes? Es quedar como respirando con un tubo, bueno, es la discapacidad en torno a la enfermedad, ¿sí? Bueno. Creo que en eso estamos en común acuerdo muchas personas que sucedió, pero resulta que ahí es donde los libros empiezan a tomar un título ya no como hobby, sino como centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente nosotros los médicos, o la mayoría de los médicos que estuvimos en los momentos, o sea, que estábamos trabajando en el momento de la pandemia, no estuvimos en cuarentena, no estuvimos encerrados, teníamos que salir a trabajar. Pero Claro. nuevamente, Gaby, no teníamos la mayoría de las personas que estábamos trabajando en la salud las herramientas eh, para tener una buena salud mental. Ujú. Ujú. Las valoraciones por psiquiatría, las valoraciones por psicología eran virtuales, ¿sí? Claro. Ujú. Entonces, eso lo hacía muy retador para el médico, para el paciente, para nosotros los médicos como pacientes. Ujú. Y que era lo único que estaba en físico en ese momento, ¿sí? Pues los libros, ¿sí? Yo Claro. amo los libros, creo que vamos a tocar ese tema más adelante de digital versus físico, Sí, y sí. pues en las tardes que yo tenía libres, porque allá en el HIC, donde yo trabajaba, empezamos a hacer banco de horas. Entonces era como sabemos que en algún momento nos vamos a sobreexigir y nos vamos a sobre llenar de acá de personas, entonces dejamos unas tardes libres para después compensarlas. Entonces, bueno, eso fue una distribución del tiempo para tener más médicos disponibles cuando en realidad la pandemia lo ameritara. Entonces yo Ujú. tenía algunas tardes libres y empecé a mirar como libros que me pudieran ayudar, porque yo estaba buscando ayuda, Claro. ¿sí? Como para manejar ese colapso en el que estaba en ese momento, el miedo de perder a mi familia, de no volverla a ver porque ellos estaban en Bogotá, el miedo de, lo que te digo, quedar discapacitada. Yo no tengo hijos, pero humanos, pero tengo hijos animales. Para mí ellos son mis hijos, son mi compromiso. Y yo decía, Ujú. ¿qué pasa si yo quedo discapacitada con ellos? ¿Sí? Porque yo no tengo uno ni dos, tengo muchos, ¿sí? Entonces, y en ese momento tenía más. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Ujú. Entonces empecé a buscar la literatura, pero yo no quería esa literatura que a veces te dice, y no estoy en contra de ese tipo de literatura, entre paréntesis, sí estoy de acuerdo, Ok. estoy en desacuerdo porque como que te dicen, tú puedes, tú eres más fuerte, ¿sí? Tú puedes, es solamente pensamiento positivo y tú lo vas a lograr. Y en la pandemia todos aprendimos que el mero pensamiento positivo no nos sirve para nada. Y la Ujú. crisis climática también nos dice lo mismo. No solamente, no con la intención esto va a cambiar. Entonces yo no quería libros ni quería mensajes transmitidos por cualquier medio que me dijeran que se podía, que era cuestión de declarar, de ponerme a escribir en un cuaderno, que si voy a poder. No, era el susto tan grande que yo tenía y yo decía, tengo que tener herramientas mentales
herramientas en mi corazón para poder salir de esto. Estoy sola y además que yo estaba sola en Bucaramanga, lejos de mi familia, como te dije. Ujú. Bueno, entonces empecé yo a utilizar también las redes sociales y porque cuando uno no sabe nada de libros, que yo tampoco es que crea que sepa mucho, Ok. pero en ese momento sí no sabía absolutamente nada, pues yo decía, ¿quién me puede recomendar? A qué puedo recurrir? ¿Sí? ¿A qué fuente para Ujú. recomendación? Entonces fue así que me encontré con algunos podcasts que me empezaron a como a abrir, como esos temas de, de espiritualidad. Ah, bueno, y eso es otra cosa, ¿no? Porque yo decía, no, yo no quiero espiritualidad en este momento, por favor, Claro. Dios. O sea, Ujú. no quiero. Quiero realidad, quiero que alguien me hable con la verdad, que, ¿cómo puedo yo hacer? ¿Sí? Ujú. Me imagino que muchas personas médicas y muchas personas que trabajaron en ese momento en el campo de la salud me entenderán. Entonces, estaba yo un día revisando en mi iPad libritos descargables, fáciles, y bueno, al tiempo que escuché ese podcast de filosofía, yo dije, ¿será que la filosofía podría llegar a ser una herramienta o me ayuda o me destruye? Sí, claro. ¿Cierto? Ya lo sabemos. También Ujú. te puede terminar de destruir. Eh, y yo dije, bueno, podría llegar a ser. Y así es que llega el primer libro que me vinculó de una manera diferente con los libros. Ok. Yo lo tenía como hobby, pero este libro me regala un vínculo que es un vínculo personal. Es un vínculo, bueno, más que personal, es un vínculo más cercano, más comprometido, Ujú. ¿sí? Y fue un librito muy sencillo que es acerca de la historia de la filosofía sin temor ni temblor. Es un libro que podría yo decirte, Gaby, que es casi para niños, Ok. ¿sí? No porque sea malo ni sencillo, sino porque es un libro que tiene gráficas, que se teje una historia linda entre dos hermanitos, la leí hace mucho, que es como un pequeño mundo de Sofía, como que van ellos pasando por diferentes partes y se les va contando la historia, el abuelito les va contando la historia, que nace a partir de una reflexión. Por ejemplo, ellos van pasando por un río y hablan sobre el agua del río y qué pasa y bueno, no sé qué, y se teje la historia de Heráclito. Ujú. A mí Qué me pareció fascinante. ujú. Yo dije, no, o sea, empecé a leer, empecé a leerlo y empecé a tomar apuntes. Claro, entonces tú te imaginarás esa herramienta tan valiosa de que yo llegaba de mi trabajo, de ver una cantidad de muertes, de ver una cantidad de cosas que yo no entendía, y yo me sentaba con mi cuaderno, con el libro como si estuviera en el colegio, y empezaba a tomar apuntes y yo decía, bueno, esto está muy interesante, ¿dónde puedo aprender más? Ujú. Entonces fue así que me compré este libro. Ya está todo manchado por el sol, Ajá. El libro de la pero este libro se llama El libro de la filosofía. filosofía. Ok. Bueno, este libro es una enciclopedia. Hay muchas personas que están en contra de las enciclopedias porque es como un término reduccionista y fácil, como que te da el dato, pero precisamente yo para eso lo quería, porque yo en realidad necesitaba que alguien me explicara a partir de las definiciones, una que otra gráfica, que me dijeran, pues porque yo no soy filósofa, no pretendía saber nada ni creerme nada, sino yo quería que me enseñara. Entonces compré ese libro y me fascinó porque precisamente es una enciclopedia, entonces tú vas buscando, ¿qué quieres saber de John Stuart Mill? Entonces te vas a la J y bueno, ahí en una gráfica, porque me encantan los mapas conceptuales, considero que el ser humano aprende muy bien y fija muy bien los conocimientos con los mapas conceptuales, y empecé yo a encarretarme con eso. Cuando llegué Ujú. a la parte de 1632, 50, aparece Spinoza. Ujú. Y esa es la primera vez que creo yo que alguien que no me conoce y que ya está muerto me ha salvado la vida. Qué bien. ¿Sabes? Bueno, tú y yo lo sabemos porque a ti también te fascina la filosofía, sabes de Spinoza, y en realidad Spinoza
la sacó del estadio. Ujú. Entonces, al tiempo que yo me leía este librito de la historia de la filosofía de Fernando Savater con la enciclopedia, pues me fue fascinando este tema. Y yo dije, es por acá. Se me olvidaban los males. O sea, yo llegaba a trabajar, lo entregaba todo, pero yo quería era llegar a mi casa a terminar de leer el libro o ver qué me deparaba el libro, ¿saben? Era como que yo me metí en un cuento. Ujú. Y eso para mi salud mental fue lo mejor que pudo pasarle. O sea, Claro, claro, fue claro, mi psiquiatra, mi psicólogo, eso y mis animales, porque mis animales me han salvado la vida muchas veces, pero eso puede ser otro lado. claro. Oye, Eh, qué interesante historia. Cuando comentábamos del tema, recuerdo que yo te propuse ponerle los libros me salvaron la vida y dijiste, "Ay, creo que eso está, que parece que estaba al borde del suicidio. Ay, digo, sí, no se dice la palabra. sí, Eh, Al borde de algo fuerte y en cierto modo estabas en algo durísimo, porque sí, estar justamente en la primera línea enfrentándote con esa realidad que fue apabullante. Qué fuerte. Y qué interesante que hayas buscado filosofía, que hayas, o sea, que hayas abogado por tu salud mental, ¿no? Porque muchas veces yo de primera instancia yo pensé en libros, pero no pensé en libros de filosofía cuando habláramos de esto, ¿no? Pero claro, es como necesitas salud mental. Fíjate, un poco parecido a lo que te pasó a ti. Bueno, lo mío es a posteriori, después de la pandemia. Digo, yo la viví desde un punto muy distinto del tuyo. Tuve, res- bueno, terminando más bien empezando la pandemia, tenía un negocio con mi familia de medicina alternativa. Entonces, desde ese punto de vista de la medicina alternativa, eh, digamos que no lo vivía con miedo, ¿no? Sin embargo, lo que se veía alrededor, pues era, como dije, apabullante, ¿no? Pero desde mi propia experiencia era como qué fuerte lo que estamos viviendo. Hay muchísima desinformación. Yo tenía la cabeza llena de muchas ideas, o sea, podría decir locas, pero tienen su fundamento, ya me conocen aquí, los que me han escuchado, la conspiración y todo a todo vapor. Y de repente sí sentía como necesito pisar tierra, o sea, necesito regresar y conectarme y sobre todo como limpiar mis conexiones neuronales y volver a pensar bien. Y eso fue lo que me llevó a tomar clases de filosofía, no a leer, pero a las clases de filosofía. Y qué interesante que coincidamos en este punto de que la filosofía haya sido como esta salud mental, ¿no? Y la verdad es que ya después de un año y meses de estar continuamente estudiando filosofía, sí veo la claridad mental que me ha aportado, y sobre todo en los fundamentos. Bueno, lo mío ha sido de corroborar lo que ya creía, pero ahora con claridad, ¿sabes? Con, con, con con ideas bien trazadas, ¿sabes? O sea, como saber ir por el caminito de un razonamiento claro, que la verdad es que es bien importante. Eh, Porque yo venía de este mundo, bueno, venía y sigo medio ahí en el mundo del desarrollo personal, en el que muchas veces todo es, tú puedes, échale ganas, ¿no? Y que ciertamente hacen falta fundamentos, bueno, los fundamentos filosóficos ayudan mucho, ¿no? No significa que no le eches, que está mal que le eches ganas, pero si nutres un poco más ese échale ganas a nivel racional, creo que te da un empuje muchísimo más fuerte. Entonces, qué bonito que sean libros de filosofía, me alegra, me alegra que la totalmente. filosofía sea el punto de encuentro. Oye, y bueno, quisiera que nos platicaras un poco acerca de Conatus Literario también. Ah, bueno, es que justamente como te invito por el Conatus Literario y ahí es como literatura en general, nunca pensé que lo que te hubiera salvado fueran los libros de filosofía. Ahora lo entiendo, me parece genial. Pero cuéntame Exactamente. un poco más, ¿no? ¿Cómo surge Conatus Literario? Entonces resulta que claramente, como te dije, le debo parte de la salud mental y este deseo de seguir viviendo a este filósofo, Spinoza.
Y Spinoza, bueno, esa filosofía de él no logro comprenderla del todo, eh, pero empecé a leerla y empecé como a buscar, soy adicta a leer biografías, no con fines de juzgar, eh, sino porque me atrae mucho la vida de estas grandes mentes, Claro. ¿sí? Porque grande. Entonces empecé a leer y me encontré con este librito. Es un libro sencillo, eh, es como en algunos lugares he escuchado que dicen es ligero. O sea, es un libro que te permite descansar, ¿sí? Tú lo lees y si hay un libro de superación personal hermoso que no está dentro de la de literatura catalogada como superación personal, pero para mí, como para muchos, la literatura es en realidad de superación personal toda, Sí. o la gran mayoría. Este libro es precioso y en este libro explica él muy bien el término de conatos, ¿sí? Que es el nombre que le pongo a este, no le voy a decir emprendimiento, sino es como a esta faceta de mi vida en la que quiero desarrollarme y muy posiblemente, pues, en un futuro dedicarme plenamente a eso porque en realidad me fascina. Qué No genial. queriendo decir con eso que no me gusta la medicina, pero sí creo que la medicina también tiene su tiempo, ¿sí? Sí, claro. Entonces empecé a leerlo y es un libro que también lo recomiendo muchísimo. Es un libro que lo escribe Frédéric Lenoir, que es un filósofo francés, que además, mira cómo esto conecta con todo. Además, él también ayuda a los animales de la calle, que Qué otra buenísimo. pasión mío es ayudar a los animales. Lo hice en algún tiempo con mi hermana. Ya no lo hago porque ya tuve como suficiente experiencia con eso y ahora ayudo a los que ayudan y tengo mi zoológico acá. Pero este filósofo escritor tiene como una fundación que ayuda a los animales de la calle, sobre todo a los gatos, que también es mi otra debilidad. Entonces, entendí a través de la literatura de Spinoza, eh, contada a través de este filósofo Frederick, cómo todos los seres quieren permanecer, ¿sí? Que es básicamente la traducción de esa palabra del conatos. A mí me la habían explicado como la potencia de un cuerpo, pero ya después de escuchar a mi profe personal de filosofía, que es Cristian, entendí, entendí cómo este término va mucho más allá de lo que puede un cuerpo. Ujú, Es esta lucha que tenemos los seres por permanecer, que no se reduce al ser humano, sino que va a todo, ujú. ¿sí? A toda la naturaleza. Y este libro es precioso porque lo cuenta de una manera mucho más sencilla, pues porque si uno de entrada se pone a leer la ética de Spinoza, pues va a entender el título. Eh, Porque es denso y cuando yo lo leí guiada, ¿sí? Alguien me lo estaba explicando, íbamos capítulo por capítulo porque es un libro que hay que desglosar, pero creo yo que un libro que uno debe tener en algún momento en la mira de leer. Pero este libro es preciosísimo, te enseña los conceptos básicos de una manera muy sencilla de entender y me fascinó. Entonces, en honor a esto que pienso yo que me inició en el mundo de la literatura y de la filosofía, es que le he decidido poner a la página de literatura Conatus Literaria, porque es el poder que tiene la literatura y la intención de siempre permanecer. Y hoy me estaba escuchando un podcast, Gaby, que decía que la literatura es lo menos capitalista que hay. Sí, claro. O sea, es como que Bueno, puedes leerla o no leerla y el mundo va a seguir siendo el mismo, pero tiene un poder transformador enorme, oye, enorme. qué interesante esto que digas que es lo menos capitalista, ¿no? Porque es de estos aspectos paradójicos de la vida. eh, o sea, si tú te acercas a las editoriales como escritor, tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces es muy paradójico porque para el escritor puede ser todo un reto llegar a publicar. Digo, no ya hoy con Amazon en digital, ¿no? Pero es paradójico porque justamente quien invierte en libros
porque los buscamos gratis, ¿no? Pero a la vez un escritor se enfrenta con unos retos monumentales, a veces imposibles de abatir, para poder publicarse en una editorial conocida y que sea expandida su voz. Eso es Eh, cierto. oye, y bueno, está padrísimo. Sí, 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 cuando leía el nombre de tu cuenta, pensé en Espinosa precisamente. Y bueno, ¿y qué te gustaría hacer con esta cuenta o qué, qué viste? Pues mira, eh, bueno, ahí viene la segunda parte de la historia que está relacionada con la intención de la cuenta. Okay, sí, Resulta que después del 2020, 2021, que fueron años también tan difíciles, porque es que esto cabe un orden cronológico. Después de que yo empiezo a leer filosofía, me engancho muchísimo con muchos filósofos, digo, ay, este tipo pensaba lo mismo que yo, o esta mujer es increíble, mira que pensamos lo mismo, soy afín a este pensamiento. Bueno, yo necesitaba a alguien con quien compartirlo, claro. ¿sabes? Porque bueno, yo estoy viviendo en Bucaramanga, y Bucaramanga tenía en ese momento, yo estoy llegando nuevamente, en ese momento tenía como las limitaciones de la comunicación porque todavía había muchas restricciones para el contacto físico, pero además en el tema como de encontrar gente, yo viviendo como médica y como rodeada de médicos, encontrar personas como que yo le dijera, mira lo que me estoy leyendo, ¿me puedes escuchar? Claro, sí. Era difícil, era difícil. Pero entonces ahí encontré a una amiga muy especial que creo que nos está viendo, que es Lucero. Lucero es dermatóloga. Yo le digo que es mi amiga del alma. Ella también me lo dice a mí, porque coincidimos sin habernos conocido por el momento que estábamos pasando. Eh, Lucero también había acabado de enfrentar unos retos mucho más grandes que los míos, pero nos gustaban mucho los libros y ni siquiera nos conocíamos. Nos conocimos por cosas de la vida, cruzamos palabras y empezamos a leer y hacíamos un club de lectura de las dos. Ay, qué bonito. Era bien, Qué genial. sigue siendo muy tierno porque nosotras lo ritualizamos y esa es otra parte muy importante Ok. de lo que gira en torno a la literatura y es el ritual, ¿sí? Y el ritual es muy importante porque el hecho de que tú digas, vamos a compartir el libro, entonces compramos un vino, el vino que nos gustaba más a las dos, ese día era especial, al otro día no madrugamos porque muy posiblemente íbamos a terminar medio borrachas ese día por el vino, pero era como nuestro momento. Comprábamos Claro. aceitunas, queso, ese día era el día más esperado de la semana. Entonces, si ves como al principio era un hobby y ahora era una conexión que también me unía con personas afines a mí, Ujú, ¿sí? Entonces esa es otra forma en la que los libros te salvan la vida, porque te genera una conexión que va mucho más allá del libro en físico. por Eh, supuesto. y con Lucero empezamos a leer libros y nos leemos un libro que es precioso, que le ayuda a ella un montón, que es este, que es Una muerte muy dulce de Simone de Beauvoir. Mm, Eh, y entonces ahí yo también entiendo con estos clubes de lecturas eh, que a ella en ese momento por el que estaba pasando de su vida le cambia la perspectiva de la forma como veía la muerte, de la forma como ella podía expresar el duelo. Me acuerdo, yo sé que Lucero está acá, que gastamos una caja de Kleenex entre las dos. No sabíamos cuándo íbamos a parar de llorar y ni siquiera habíamos pasado la tercera parte del libro. claro. Ujú, Imagínate, Simón nunca se imaginó que muchos años después de su muerte iba a salvarle la vida también a dos personas que estaban pasando por una situación y por duelos distintos, pero duelo es duelo, ¿sí? claro. Entonces, este libro nos salvó también a ambas y la cuenta también nace después de 5 años de esta lectura, por ese deseo también de compartir a la gente eh, que hay literatura que a pesar de que no esté vendida como libros de autoayuda, son libros que te ayudan, ¿sí? Que Sí, te claro. sacan. ¿Sí? Es como Ujú, si uno nos hubiera dado la mano y nos hubiera dicho, yo también pasé por esto, yo también tuve a mi mamá enferma, yo también tuve que pasar todo un proceso de hospitalización
Y este libro también lo recordé este año que ha sido tan duro para mí, como que todos pasamos por lo mismo en algún momento de nuestra vida, nuestros papás, nuestros amigos, gente ha llegado a enfermarse, nosotros mismos, y debemos tener como las herramientas Claro. eh, para defendernos, así sea leer un libro, no sé, hacer ejercicio. Bueno, Simón lo escribe, lo narra, lo vive, lo llora. Bueno, este libro es maravilloso, no es un libro muy conocido de Simón de Beauvoir, pero nos Ujú, salvó a Lucero y a mí. Este sí fue un salvamento de las dos. Y ahí ujú. también yo dije, bueno, muy posiblemente hayan personas que no se conozcan, estén pasando por situaciones similares y puedan tener afinidades con la literatura y la literatura les pueda ayudar. Y bueno, ya que estamos con la virtualidad y miramos Instagram todo el día, yo dije, bueno, muy posiblemente la forma de acercarnos a Sí. la literatura de esa forma y de dejar de odiar un poco, ¿no? Porque Gaby, Ujú, la vez pasada estaba yo viendo Instagram, que es que uno empieza y dale, dale, dale. Impresionante. Y yo me sí. estaba aterrando y se lo compartí a Cristian, es la manera de odiar de la gente. O sea, los Qué interesante. comentarios tan tiranos que hace la gente en Instagram, Sí, claro. porque tú eres diferente, ¿sí? Porque, bueno, tú decidiste a tus 60 años abrir Instagram, contar un viaje, entonces ya sale un comentario de odio. Yo decía, no, o sea, tiene que haber eso, porque siempre lo va a haber, Mm, pero también tiene que haber páginas que nutran a la gente, que no muestren tanto la precariedad del ser humano, sino que al contrario, como que veamos esa parte funcional de la literatura, ¿sí? sí, claro, Lo por práctico, supuesto. lo práctico de la literatura. Entonces también por eso la creé una tarde que estábamos en Medellín. Yo le decía a Cristian, eh, yo quisiera contarle a las personas lo que yo leo, eh, referenciarle los libros desde el punto de vista más ignorante. Solamente no es que yo diga que el libro esté bien o mal escrito, sino que me gusta o no, ¿sí? Claro. Porque cuando uno no sabe nada de literatura, es simplemente tú te puedes limitar a decir, este libro me encantó, me salvó la vida, o definitivamente no me conecté con el libro, pero nunca vas a decir, bueno, en la mitad del libro pierde un poco de ritmo y de musicalidad, pues porque yo no estudié eso, ¿sí me entiendes? Entonces estaría mal que yo hablara de cómo el escritor lo hace, Claro, ¿sí? Yo simplemente digo, Simón, te amo, me salvaste, sí, ¿sí? sí. Eh, eso. Oye, qué bonito. Bueno, te voy a proponer ahora mismo que del libro que yo haga la recomendación en un momento más, hago una publicación y colaboro contigo para Conatos Literario, ¿te parece? Que Perfecto. es novela, pero ya contaré en qué momento me salgo. Oye, y bueno, entonces abordemos esto de lectura física contra lectura digital, ¿no? Yo la verdad es que desde secundaria tuve la fortuna de tener una gran maestra de literatura que me hizo adicta a leer, ¿no? Y bueno, como parte del programa escolar era, no sé, un libro al mes o algo así, leíamos mucho y evidentemente físico, ¿no? Nada digital. Y eso me hizo como una ávida lectora y yo era así de libros y compraba libros y demás, hasta que llegó la bendita tecnología y pues bueno, Facebook, ¿no? Primero, bueno, MySpace o lo que fuera antes, pero creo que en MySpace todavía no, pero Facebook y ya eran horas en Facebook y sí leías, pero leías cosas que ya no, o sea, cosas que no tenían nada que ver contigo, ¿no? Ya, bueno, hoy no se diga Instagram o cualquier otra red social que es cierto, empiezas así y de repente se te va una hora viendo reels, cosas que no te interesan, ¿no? Aunque ciertamente en muchas ocasiones, pues logras encontrar en este mundo cuentas que te dejan algo, ¿no? Y entonces dices, voy a buscar contenido de valor, ¿no? Y ya te enganchas con estas páginas y bueno, entonces dedicas la lectura ahí. Eventualmente, en mi experiencia, tenía trayectos muy largos en transporte público. Entonces, como no quería llevar el libro físico, dije, aquí en mi celular, ¿no? Y entonces me hice una gran lectora digital. Después de tiempo,
dejé de leer digital y solamente me quedé con la lectura de redes sociales o cosas así como, o sea, aunque no fuera el chisme, por decirlo de algún modo, o sea, eran cosas de valor, pero en redes sociales, ¿no? Eh, y recientemente fue que dije, híjole, no, obviamente no volví a comprar un libro físico, ¿no? Y hace poco quería entrevistar a un escritor de un libro, entonces compré su libro y todo, y empecé a leerlo, y no, o sea, me di cuenta que ya no acababa de leer el libro, a pesar que el libro me estaba gustando, era sobre la felicidad, o sea, es un libro muy interesante, escrito por una persona que tiene mucho conocimiento espiritual y hacía su propia condensación. Pero, y ahí lo detuve de leer, y yo dije, qué horrible, o sea, ya no puedo terminar un libro, era como una frustración grande. Y yo decía, ¿qué es? O sea, es lo digital, es la atención que ya no tenemos y que se las dejamos en redes, ya no tenemos energía para otra cosa, pero definitivamente tener la experiencia de volver a leer en físico es totalmente distinto. Entonces me pasó esto recientemente con este libro, que es el que recomendaré en un momento, que empecé a leerlo en digital, me encantó el libro y sí leía y leía, a pesar que se me hace un poco incómodo en digital, porque luego en el celular no tengo ni tablet ni Kindle, pero igual en algún momento se me avería un celular, cambié y perdí el libro. Y a la hora que lo vi físico, dije, de aquí soy. Y fue una experiencia tan distinta, o sea, es un disfrute tan diferente como que agarrar el libro y darle la vuelta a la hoja y no sé, no tener el brillo, ¿no? La luz azul todo el tiempo, que dije, sí, sí quiero lectura física. Pero no sé, como que de repente ya no llego. ¿Tú qué observaciones tienes en ese campo? ¿Qué opiniones? ¿Qué has estudiado? Seguro sabes algo desde tu punto de médico. Pues mira, desde el punto de vista médico, ahí como lo comparte Pensar Liberado, que es Cristian, y es que sí, existen estudios neurológicos que indican que la lectura digital no favorece la memoria, mientras que la literatura en físico la potencia mucho más, y eso es cierto acompañado de que, por ejemplo, en tu caso, el celular, ¿no? La luz del Sí. celular es totalmente diferente a los dispositivos que están hechos para la lectura. Por eso Ujú. en algún momento Kindle solamente fue blanco y negro, ahora lo están volviendo a color claramente con el fin de volverlo mucho más atractivo. Pero de todas maneras, la limitación también está en esto de las luces, el tema de la memoria. Yo, la verdad, prefiero el libro en físico. Eh, He leído en digital, por ejemplo, uno de los libros que más también me marcó fue La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, que es un filósofo que también le agradezco mucho porque él le permitió a la gente acercarse a la filosofía de una manera mucho más entendible, ligera, como les había dicho la Claro. vez pasada, no porque sea fácil, sino porque lo coloca en términos que se pueden digerir. Y ese libro yo lo leí en digital y me acuerdo que me gustó mucho porque el formato en el que me lo entregó Apple fue de que cuando no sabías una palabra podías subrayarla y se te lo leí en español, pero de todas maneras hay términos que uno no está acostumbrado, alteridad, autoridad, Claro. no sé qué es esto. Ujú. Pero entonces ahí tú lo subrayas y te lo facilita porque pues ya está conectado con el diccionario. Eh, y eso me gustó mucho. Pero Ujú. sí sentí como que necesitaba subrayarlo. Yo decía, pero bueno, ahí lo marco, pero yo necesitaba como el arte de subrayar. En ese momento yo no subrayaba los libros, ahora soy adicta a marcarlos porque es como mi diario, como mi conversación con el escritor. Entonces lo amo, pero en ese momento yo lo disfruté mucho. Entonces te entiendo cuando tú dices por temas de tiempo, por temas de transporte, es mucho más fácil leerlo. Sin embargo, yo te digo que hay una cosa que a mí me apasiona en los libros y esa era una pregunta que yo te tenía a ti, es ¿cómo escoges tú los libros? Porque uno, capaz que toda esa librería que tú tienes estructurada físicamente, o sea, porque cada libro te dejó un mensaje diferente porque en algún momento lo elegiste, ¿qué te hizo elegirlo? A mí, personalmente, al principio era como recomendaciones, Ujú. ¿sí? Ganaba recomendaciones, personas que lo leían, podcasts, soy aficionada a los podcasts de literatura,
Y después encontré que las editoriales tienen un gran trabajo en eso, en la estética del libro, ¿sí? Ujú, La forma como visualmente te llega el libro, ¿sí? No es lo mismo encontrar una tapa dura a una tapa blanda. No es claro, lo mismo encontrar un libro ilustrado a un libro solo letra, ¿sí? No es lo mismo encontrar una hoja dura a una hoja que tú dices, uy, la paso y se me rompe, ujú, ¿sí? Entonces yo creo que tiene mucho que ver, digamos, el vínculo que yo tengo con los libros, con su estética. sí, Porque claro. hay algunas editoriales que yo dije, ay, te juro, me ha pasado que yo digo, no sé quién es esta persona, pero este libro está tan lindo que yo necesito tenerlo, por lo menos para tenerlo, más que con el fin consumista de los libros, sino porque yo necesito tenerlo y leerlo. O sea, Sí, yo quiero claro. leerlo porque es que está muy hermoso. Ujú, Está muy hermoso. Y lo que sí, pasa con una de mis editoriales favoritas, que es Anagrama, que me encanta cómo hacen las portadas. Me fascina. sí, Entonces, como que con el libro digital tú te pierdes de esa pasión que es el contacto físico con el libro. Y otra cosa, Gaby, y es que eh, también es no permitir que las librerías se extingan, ¿sabes? Porque es un tema, eso es un tema porque el sí. sueño que tenemos en un futuro con Cristian es tener nuestra librería, ¿sí? Yo decía, bueno, vamos a tener que luchar con muchas cosas porque Sí. realmente la literatura no es como vender iPhone o como vender ropa o vender café, sino que es algo muy retador porque es algo, digamos que, como tú decías, tiene dos caras, la cara capitalista y la cara que no es capitalista, y es que el libro está a tu disposición pero pues lo compran o no, pero no es imprescindible, Fíjate que ¿sí? acá en México, en Ciudad de México particularmente, ahorita no estoy ahí, pero en los últimos años que estuve allá, encontré un proyecto interesantísimo que se llama Lector en Extinción. Y con Dios, la palabra se me fue, consistía consistía en que tú montabas en el espacio que tuvieras un pequeño librero hecho de guacales. Guacales es como esta estructura de madera donde se venden frutas o verduras en los mercados. Tú armabas tu librero y la gente ponía libros, ¿no? O sea, tú ponías los libros, la gente ponía libros y era un intercambio de libros, cosa que a mí también luego se me hace súper interesante porque muchas veces eventualmente sí hay un libro que lees y relees, ¿no? Pero muchas veces ya lo leí y ahí se quedó, ¿no? Entonces, también tener este espíritu de darle otra segunda oportunidad al libro para que alguien más lo lea es algo bien, bien interesante. Y el punto de las librerías, sí, sí, sí hay que, no hay que dejar que se extingan. Pero es un tema, ¿sabes? O sea, desde el punto de vista consumista capitalista, creo que presenta un reto fuerte, ¿no? Porque si te enfrentas con grandes editoriales, híjole, son unos costos bastante interesantes, ¿no? Y evidentemente tú tienes que mantenerte y entonces a lo mejor vas por ellas y el escritor chiquitito que no vende es un reto, pero qué bueno que alguien quiera tomarlo, o sea que felicidades. Y respecto de cómo elijo los libros, fíjate, tengo un fetiche con los libros chiquitos. Me gustan los libros chiquitos, así, chiquitos, pero que te quepan en el bolsillo. Me encantan. Bueno, ahorita si no voy por uno de los libros que acabo de adquirir de mi amiga Glosera, que es escritora también. Pero me encantan los libros chiquitos. De ahí en fuera, yo sí me voy o sea, por el título. Obviamente me gusta, ¿no? Que tenga una edición bonita, el papel, la letra, etcétera. Me llama la atención también por la estética, sin embargo, para mí lo principal es el título del libro, ya sea que yo lo busque o que me llame a la hora que lo vea. Y recuerdo en este sentido, hay una editorial mexicana, no sé si la conozcas o la hayas oído, que se llama Editorial Porrúa, que es una editorial que tiene muchísimos años y tiene todos los temas del mundo de literatura clásica, de filosofía, etcétera. Pero es una edición, es como un tamaño italiano, es como chiquito pero alargado, y es letra pequeña, doble columna, entonces era como el terror leer eso. Yo me acuerdo, así leí, creo que
Aristóteles, los diálogos de Platón, bueno, las cartas a Nicómaco de Aristóteles, diálogos de Platón, algo de Sócrates, ¿no? De filosofía. Leí mucha literatura, mucho teatro así, que eran así, nada más veías el libro y decías, tengo que leer esto, pero bueno, yo me enganchaba fácilmente con el contenido, o sea que pasaba a segundo plano. Pero es cierto también cómo influye eso Sí, psicológicamente para motivarte o no a leer total. más o menos. Para mí es muy importante, por ejemplo, como te digo yo, me gusta mucho ritualizarlo. O sea, que yo leo literatura porque me hace feliz, ¿sí? Por eso evito leer cosas que digamos, que me traigan tanto a la realidad de mi país. Por ejemplo, lucho mucho con el tema del narcotráfico, de la violencia, la evito porque yo, bueno, ya vivo acá, pues prendo las noticias, ya tengo, ¿cierto? Entonces yo busco leer otro tipo de literatura, eh, que ya te voy a contar como una de mis recomendaciones, pero como esa literatura que te haga feliz, es como verte una serie, ¿sabes? Para mí leer libros es como cuando uno se engancha con una serie que uno no puede parar, pero es que en realidad estás metida en el rollo de la realidad de otro. Porque bueno, claro, cuando ya la realidad tuya, la de tu país, el dolor que cada colombiano lleva por dentro, cada latinoamericano, bueno, ya eso es, lo respeto mucho, pero digamos que estoy en un momento de mi vida que me considero vulnerable ante eso. Entonces Claro. también lo evito por eso. Entonces me encanta leer, por ejemplo, la literatura policíaca que me mete en la historia. Yo digo, Dios mío, me acuesto y digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Mañana sabré. Ya ¿Sí? sé. Pero entonces, cuando, por ejemplo, te muestro acá esta editorial de Anagrama, que es una de mis editoriales favoritas, es que Ujú. es muy bello. Y la letra es, pues, es grandecita, es bonita, entonces me engancho mucho porque la paso bien cuando leo esos libros. Cuando están ilustrados, no te puedo explicar. No es lo mismo leer esta versión de La habitación propia de Virginia Woolf, que es una belleza también, es otro libro que las personas que nos están viendo y a ti te lo recomiendo porque tiene unas Ay, qué ilustraciones bello. bellas. Espera que te muestro uno, que es una cosa, mira esto. Ay, qué bonito. Es Qué una bonita ilustración. editorial, esta es Sex Barral, que también es una editorial preciosa. Valoro también mucho el trabajo de las editoriales independientes colombianas porque claramente pues las editoriales que ya son grandes y que pues obviamente pues tienen cómo trabajar con todo, ¿sí? Pero bueno, si vamos a calificar la creatividad, la belleza, la delicadeza, la estética, me parece precioso. Entonces es un libro que tú, o sea, quieres leerlo, pero a la vez quieres apreciarlo y bueno, me parece precioso, o sea, divina esta editorial de La habitación propia de Virginia Woolf. Entonces te digo que una de las cosas que también me engancha mucho con los libros es la parte estética. El título, por supuesto, o sea, como tú dices, que me interese, pero además de que me interese, que me haga esa propuesta de Claro, belleza como me gusta a mí, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, Buenísimo. Oye, pues bueno, ya concluimos aquí que somos clan de lectura física, pero bueno, si a veces, si lectura digital es lo que hay, háganle lectura digital, pero pero lean, lean, de leamos. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. O Hay sea, hay que muchas cosas que darse también el te puedes tiempo de encontrar hacer. en digital, en Kindle, o bueno, también yo decía, si uno, por ejemplo, está en vacaciones, está en la playa, mira, Gaby, para mí la pesadilla más grande es que se me dañe un libro. O sea, mi hermana que no está acá, pero la amo con toda mi alma, me regaló esto, Hay que- que es como el estuchito para el libro. O sea, yo los cuido mucho, entonces imagínate uno irse a la playa o irse a algún lugar y que se le ensucie el libro o se le moje la hoja. No, Las no, o hojitas sea, todas onduladas, una pesadilla. bien humedito el libro. Y la arena que se te meta entre las hojitas, o sea, eso para mí sería mortal. Entonces ahí la propuesta sería, en esos espacios en los que es tan delicioso leer por la tranquilidad, pues tener una la opción digital que le puedes cuadrar la luz, el color, puedes subrayar, no se te va a arrugar, pues a mí me parece Sí, fenomenal. El hecho de leer, como tú el dices. hecho es leer, exacto. Oye, pues bueno, lancémonos con las recomendaciones. Empieza tú. ¿Cuál nos traes?
Ay, Bueno, ya has recomendado libros durante todo el live, pero uno en particular sí, que digas por sí, qué, qué te sí. Bueno, salvó, qué voy a decirles un libro y un género. va. Bueno, claramente las personas que están acá, que me conocen, saben que tengo un amor profundo por la naturaleza y por los animales. Por eso no me los como, por eso los respeto, los honro, los adoro, ¿sí? A ellos, a la madre tierra. Y este año me leí uno de los libros más hermosos e importantes de toda mi vida, y es este, El hermano de Asís. Cristian cuando me dijo, va a haber un antes y un después de ese libro, pues los colectivos de Argentina fueron testigos de lo que lloré, porque lo leí mientras estaba en Argentina en el transporte público, que es una belleza allá en Argentina, pero es preciosísimo. Es la vida de Francisco de Asís contada por Ignacio Larrañaga, que fue un sacerdote español, pero este libro más, de pronto más que religioso, es un libro que habla de un hombre con una conexión con su ser y con la naturaleza, porque es que lo impresionante de Francisco de Asís es que su amor no solamente iba hacia la naturaleza y hacia los animales, era hacia todo. O sea, no en vano le llaman el Jesús de la Edad Media, porque este hombre en realidad sí tenía algo que dar, era amor, ¿sí? Algo que nos está faltando mucho por estos tiempos, y es un libro precioso, precioso. Me lo volvería a leer, tengo esa tarea de leérmelo porque en realidad tiene pasajes preciosos. Este sacerdote escribe divino, divino, divino. Sí, sí, Ese es es, cierto. mi recomendación, es un libro precioso, es un libro biográfico, es una, podríamos decirle que es una novela histórica, porque en Ujú. realidad sí está al pie de la letra de la vida, de lo que se conoce la vida de Francisco, pero claramente pues, le mete la novela, le mete el enganche con el lector. Me fascinó, lo recomiendo, creo que va a ser, hasta ahora, ha sido uno de los libros más importantes junto con los de Spinoza, que te digo, Ujú. precioso. Dice acá Es, Pensar Liberado que Germán Hesse le dedica un libro también a Francisco de Asís. Qué claro, interesante. No sabía. este, Ok, este, se llama San Francisco así, lo que pasa es que, bueno, acá es el hermano. Entonces, pues uno por el título podría llegar a entender que este libro es el hermano, o sea, no el santo, sino te llega con la historia de ese ser humano que nació siendo rico y murió siendo más que pobre, miserable en el sentido físico, porque también estaba muy enfermo, pero un ser humano que yo digo, o sea, Francisco, si pudiese tener la posibilidad de tomarme un café con alguien ya muerto, tú serías una de esas personas, qué ¿sí? Y este interesante. libro es una novela que también es precioso, pero va una letra, nuevamente, Gaby, la letra grande, las imágenes, precioso. Y esta más Claro, es claro. como una novela. Esto sí es una novela, igual que la que Hermann Hesse le hace a Siddhartha, que también Ok, es un libro precioso. ok, ok, ok. Entonces, sí, Oye, bueno, hermoso. ahora yo hago mi recomendación. Dice otro grande, dice Pensar Liberado, otro grande que elogia la vida de Francisco de Asís es Ernesto Sabato. Bueno, ya nos quedó claro que ustedes son Team Francisco de Asís. Qué bonito. Sí, 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 sí. Qué vale. Sí, la verdad es que su historia es edificante y es fuerte. Esa es la palabra. Es- Esa es la palabra. O sea, tú lloras en el libro no por tristeza, sino porque tú dices, qué persona tan sublime, o sea, qué ser humano tan sublime, porque, ¿sabes? Hay muy pocos seres humanos que han llegado a este mundo a darle el valor a la palabra sublime. La naturaleza es sublime por sí sola. Un pajarito no tiene como esos videos que tú compartes, que adoro. Dices la sutileza de la naturaleza, los colores, la inocencia, o sea, no tiene que hacer absolutamente nada, ni pío. Claro, Pero a un ser humano le cuesta más llegar a eso, sí, ¿sí? O sea, le cuesta, nos bastante. cuesta. Y San Francisco, o el hermano Francisco, fue una de esas personas que yo creo que lo logró, lo logró. Ujú. Entonces les recomiendo ese libro. Muy bien. Bueno, el que yo voy a recomendar se llama El murmullo de las abejas. No lo tengo, no tengo el libro físico porque lo tenía mi amiga y ya no estoy donde está mi amiga. Pero bueno, sí, anótenle. Luego en Conax Amiga, si me Literario escuchas, hacemos la, devuélvemelo. en Conax Literario luego hago
o sea, te pongo palabra para esta revisión porque sí quiero hacerlo. Se Por llama favor. El murmullo de las abejas y es de Sofía Segovia. Es una novela ubicada en época de la Revolución Mexicana. Y fíjate que en este sentido a mí me pasa un poco lo que comentabas hace rato. Yo particularmente no soy muy afecta a la Revolución Mexicana, ¿no? A transitar de nuevo ese espacio tan doloroso. Mi abuela nació en época en la época de la Revolución y no sé, yo creo que ahí traigo algo que me hace como así tenerlo, ¿no? Sin embargo, esta novela narra, bueno, es en esta época, y narra la historia de un niño, imagínense esta escena, un niño encontrado debajo de un árbol, cubierto por abejas, encontrado por una nana de una gran hacienda, ¿no? Porque es la historia de un hacendado de buen dinero en época de la Revolución en el norte del país. Entonces, esta señora escucha el zumbido de las abejas, pero así kilómetros, poquitos, pero kilómetros. Atiende al llamado de las abejas y encuentra un bebé cubierto, así, pero cubierto, repleto por abejas. Y es un niño deforme. Ahorita no recuerdo precisamente la descripción, pero bueno, quiero pensar que es algo así como lo que presenta una deformación del labio leporino, por ejemplo, en el rostro, que puede llegar a ser monstruoso. Y, y, y narra la magia de esa alma, que es un alma pura, es evidentemente, o sea, cuidada por las abejas, que vive para las abejas, que no vive sin las abejas, que las abejas lo protegen, que al final, pues las abejas hacen eso con él. Eh, pero bueno, es como toda la peripecia de este ser que se dedica a cuidar, bueno, la nana se lo lleva a la hacienda y los dueños de la hacienda, los hacendados, lo adoptan como hijo y entonces la historia es narrada por el hijo más pequeño de ese par de hacendados, que es como el hermano. Vean este nombre, el protagonista de este niño se llama Simonopio, le pone Simonopio. Entonces, Simonopio es quien cuida al hijo más pequeño de los hacendados y la historia es contada por el hijo de los hacendados. Pero bueno, la figura del niño es una cosa maravillosa porque es un ser puro, es un ser súper intuitivo, que siempre está al pendiente de Francisco, que es el hermano chiquito, y de los hacendados. Y bueno, ya ahí toda la trama. A mí el momento que más me gustó del libro, o sea, independientemente del personaje, porque dices, yo quiero un Simonopio en mi vida, por favor, o sea, de esas personas que te cuidan, que son leales, que siempre están, ¿sabes? O sea, que entre Francisco y Simonopio se escuchaban, bueno, Simonopio lo escuchaba a la distancia, ¿no? O sea, se siente. Eh, pero bueno, el momento sublime es cuando describe, bueno, la descripción de la escritora es sublime, ¿no? Todos los paisajes como lo pintan. Pero les voy a spoilear un poco, pero pues ni modo. De todos modos, léanlo. Narra la muerte del padre de Francisco, o sea, bueno, del padre de Simonopio también podría ser, de una manera que en el momento en el que yo lo leía, que fue reciente, me llegó de tal manera, porque es como todo esto que se sabe, ¿no? Que en el momento de la muerte ves tu vida en un segundo y entonces es como el hombre va perdiendo la vida, va entendiendo que se está muriendo y empieza, y no hice esto, y no hice lo otro, y no hice más allá, y no hice, no sabes, entonces es que dices, tengo que aprovechar lo que tengo hoy, tengo que ir a decirle a esta persona que la amo, tengo que ir a hacer, ¿sabes? O sea, como que no dejar cabos sueltos. A él lo que más, a la persona que se estaba muriendo, lo que más le preguntaba era su hijo pequeño, ¿no? Que dicho sea de paso se cae encima de él, entonces pensaba que ya lo estaba matando. Eh, pero todas estas culpas quizás o remordimientos de cosas que no has hecho, de gente que no has tratado, de lo que no has aprovechado, etcétera, etcétera, que dices, qué fuerte. Y bueno, capítulos después, pocos capítulos después, narra la muerte de Francisco. Se nos va a acabar el live en 20 segundos.
narra la muerte de Francisco también de una manera genial. Lili, nos despedimos. Lamento esta despedida. ¿Te conectas otra vez? Y lo Sí, terminamos, sí, sí. ¿sí? Sí, claro. Bueno, Sí, nos sí, vamos sí. a conectar en 10 segundos y si Sí, quieren ver el final, sí. nos volvemos a conectar. Ahorita nos Me vemos. gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, Sí. ahorita te busco. Estamos de vuelta con la segunda parte del podcast. A ver, Lili, ahí te va la... Ay, no. Ahí te va la invitación. A ver, aceptar, transmitir, aceptar, transmitir. Ahí Listo. está. Bueno, ahorita irán llegando los que estaban, los que no estaban, ojalá regresen, ¿no? Pero bueno, al final, te digo, entonces narra la muerte del hijo, ¿no? Del que narra toda la historia. Y por ejemplo, aquí lo interesante es que él nunca se había atrevido a contar la historia de Simonopio y se la cuenta un taxista, ¿no? Estas cosas que pasan, ¿sabes? Que de repente la persona o sea, que uno encuentra consuelo, escucha en la persona menos imaginada, ¿no? Y es un momento final, y es contar la mayor historia de su vida que jamás pudo enfrentar. Ya no les voy a spoilear más por qué, pero enfrenta ese momento y le toca a un taxista escuchar, así, simple y llanamente. Y oigan, muchas gracias por regresar a los que regresaron, qué bonito que regresaron. Sí, gracias. Y, y, eh, y, y pues bueno, esos dos momentos, o sea, los dos momentos de la muerte, bueno, además yo acababa de tener una situación así como de, uy, ¿no? Así como de que si alguien estaba como grave de enfermedad y etcétera. Entonces me removió muchísimo esa manera de observar la muerte. Y sobre todo, pues esto mismo, ¿no? Que te llega el momento en que dices, no hice, no le dije, fui cobarde, me faltó coraje, ¿sabes? Que te mueven de alguna manera y dices, no, o sea, dicen, seguramente has escuchado, ¿no? En vida, hermano, en vida, ¿no? O sea, que tienes que decir algo, o sea, no flores a la hora del velorio, sino en vida, dile, haz, ve, etcétera, etcétera. Un libro muy bonito, pero bueno, me encantaron estos dos momentos, pero la magia de Simonopio es una cosa maravillosa. Ojalá se den la oportunidad de leerlo. Eh, es bellísimo, es bellísimo. Y entonces tú nos ibas a recomendar un género. Un género, sí. Bueno, así como ya habíamos dicho para terminar, pues ya les conté mi libro favorito del mundo mundial. Acá si no escuchan es mi gatica que me está pidiendo que la ame. Em, Gracias, Sandrita, por conectarte. Sandrita es una gran amiga que también nos unió la adversidad en muchas situaciones, pero el amor por la literatura también. Ella también le encanta leer. Bueno, hace poco incursioné en un género literario que me fascina ahora. Podría yo decir que es ahora uno de los que más me gusta, y es la novela policíaca. Qué bien, Yo no oye, sabía que me gustaba tanto el chisme. antes que vayas a tu recomendación, aprovechando que tenemos otra hora y si quieres seguir aquí, ¿has leído Agatha Christie? ¿Has leído las novelas de Agatha Christie? No, no las he leído, pero tengo un compromiso femenino, por decirlo así, con las novelas, porque he leído de ella, he escuchado de ella, pero no he leído sus libros. Y me parece que hay una editorial que les está sacando una edición como especial a los libritos de ella, porque hay libritos que son cortos, ¿no? Sí, sí, sí. Son Preciosos. buenísimas. Es que las novelas policíacas así son buenísimas, para que ahí Bueno, te lo leas. Entonces, esta novela policíaca que hace Agatha Christie tiene algo en particular, y es que claramente hay que tener algo presente para los lectores
y es que las novelas policíacas están hechas de acuerdo al tiempo del escritor. Por Entonces, supuesto. por favor, si leen a Agatha Christie no se aburran, porque muy posiblemente en ese momento de los asesinatos, pues no estaba el análisis de las huellas dactilares, del ADN, de las cámaras de seguridad, entonces pues uno tiene que esperar es al suspenso literario y a esa ligereza con la que ella escribe y ese detalle que le pone. No la he leído, pero he escuchado muchas referencias de su forma literaria y uno dice, wow, o sea, quédate con eso, quédate con esa Sí. estructura maravillosa de su literatura. Agatha Christie, lo interesante es que ya la mayoría de las novelas se las imaginó mientras lavaba los platos. Sí, exactamente. Entonces, Exactamente. sabe hacer oficio. Sí, totalmente. Porque Sí, eso sí, es un momento muy meditativo del ser humano. O sea, cuando uno está sí. lavando los platos, cuando uno está barriendo, trapeando, pues es un momento en el que uno está pensando todo lo que le falta, todo lo que hizo, lo que está Llegan pendiente. llegan grandes creatividades en esos momentos. Para mí son los momentos cumbres de meditación, de creatividad, de eurecas y todo lo demás. Pues, Dice Sandra Otero Baena que te adora, sí, porque no creo que yo no la la conozco, adoro. pero a lo mejor Te nos adoro, podemos adorar. Sandrita, la que mi amiga es también médica, una persona muy importante en este año, que la conocí hace 2 años, pero ella sabe, te adoro, Sandrita. Y pensar liberado dice lo mismo con Patricia Highsmith, que esa fue la que Ánimo. me comentaste ya La Patricia. en tu Es que cuenta, imagínate ¿no? que uno, cuando uno empieza a leer esta literatura, lo chévere, una vez más, volviendo a los rituales, es que para ti los escritores te vuelven casi que tus amigos. Sabiendo que muy posiblemente si te los encuentres, pues tú no vas a ser nadie, pero yo a Patricia le digo la Highsmith, ¿sí? Porque es Patricia Highsmith. Patricia es una mujer muy icónica, porque, como te había dicho, también me encanta leer y chismosear en la vida de los escritores, pues le tocó muy duro, a esta mujer le tocó muy duro nacer, ella es lesbiana, pero pues imagínate, ella nace creo que en 1951, Uy, nacer en esa época con las diferencias de género, pues si ya ahora es un reto, imagínatelo en ese momento, por ¿sí? Entonces supuesto. no poder decir abiertamente que amas a una mujer, que no te sientes afín con las cosas que te tocó como mujer, bueno, en fin. Ella hace una novela que es muy famosa, que la volvieron película, que se llama Carol, que es la primera novela lésbica, Ok, ¿sí? sí, Que la vi llevan la después a la película. pantalla. Sí, después hacen la película, el libro se llama Carol, después hacen la película que está en Netflix. Eh, pero Patricia es una mujer que le fascinan los gatos, le fascinan los caracoles, y yo empiezo a amar este género literario de la novela policíaca porque, como lo hablamos con Chris, a pesar de que yo me dedico a la medicina, hay algo de misantropía en mí, ¿sí? Hay algo como de que odio de esta humanidad indiferente, poco empática, ¿sabes? Que creo que pues no soy la única, y es eso, es como que en la novela policíaca te metes, dependiendo del autor, pero con Patricia Highsmith, que es bien particular, ella se mete del lado del villano, ¿sí? Ella explica por qué el villano llega a ser villano, a pesar de que la novela no está escrita en primera persona. Es como si tú estuvieses viendo, o sea, como si la novela estuviera transitando así, al frente tuyo, y tú dices, uy, pobre, le tocó muy duro, con razón, ¿sí? O Mm, sea, un niño maltratado, un niño sin papás, bueno. Entonces uno como que se mete en esa parte del villano y pues al final del libro uno no quiere que le pase nada, sí, claro. Por ¿sí? supuesto, por Pero, supuesto. pero el tipo se ha cargado varios cristianos, o sea, ha matado, ¿sí? Pero tú dices, ay, por Dios, que no lo vayan a pillar. Sí, Dice, ¿cómo pude claro. llegar a esto? ¿Cómo pude llegar a esto? Y es porque claramente esa es la magia de la literatura de Patricia y de muchas escritoras, mujeres, a lo que me refiero, que tienen esa magia para escribir así. Te encarretan tanto que yo le decía a Cristian, o sea, tengo que seguir comprando la serie de Mr. Ripley, que es esta, que es el talento de Mr. Ripley, después sigue La Máscara de Mr. Ripley y me tengo que comprar las otras, creo que me faltan 3, y es eso, es la novela policíaca, es poder hacer como de esa misantropía literatura, es como, estas cosas me aburren de la sociedad, pues en el libro, dale que va. Sí, por Voy a responsabilizar, o sea, si yo hiciera una novela policíaca sería para todos aquellos que maltratan los animales, les pondría un
castigo ejemplar a través de mis novelas. Pero entonces esta novela, este género de novela policíaca es genial. Me encarreta, me pone a leerla, la leo rápido, porque a veces los libros que son tan lentos, que no quiere decir que estén mal escritos, sino que pues para uno como lector resultan lentos, a veces te demoras más, te enganchas menos, ¿sí? Y es más difícil. Pero este libro, Gaby, yo te juro, puede que al final del libro tú digas, vamos de mal en peor. Y Sí, esto fue claro, escrito en el 70. sí, claro. Pero, te quedas nuevamente. A mí no me gusta leer esa literatura del narcotráfico ni toda la sangre que ha bañado mi país durante los últimos 90 años, pero sí me gusta que me cuenten la violencia de otros. ¿Sí? Ya sé. No sé por qué pasa eso en el cerebro, en mi cerebro, pero me gusta Segunda Guerra Mundial, me gusta esto porque lo chévere de Patricia Highsmith es que ella narra la decadencia norteamericana, ¿sí? Por eso también fue como muy estigmatizada y era leída como, bueno, leamos a Patricia Highsmith, porque ella dijo, ¿cuál sueño americano? ¿Ustedes están seguros que quieren venirse a vivir a este país? Porque en este país hay gente muy mala. Y manda unas novelas brillantes de novela policíaca, como para que la gente dejara de pensar que Estados Unidos era lo máximo y que en Estados Unidos se vivía el asesinato y se vivía gente muy cruel. Bueno, es cierto, ¿sí? Ujú. Entonces me enganché mucho con esa literatura y hay otros autores de novela policíaca que también están buenísimos, pero es un género que me parece que para los lectores que van a empezar o que se enganchan fácil con las series, les puede llegar a gustar, Qué ¿sí? bien, qué bien. Me parece, Está, me parece. está. Bueno, entonces yo voy a recomendar otro de mis géneros favoritos, Perfecto. el teatro. Eh, Justamente, yo muchas veces me pasa que tengo serios conflictos, dilemas, a la hora de decir, veo la película o leo el libro, ¿sabes? Porque yo soy amante del cine también, me encanta el cine, a pesar que ahora ya lo veo mucho menos, pero me encanta, me encanta, me encanta el cine. Y entonces encontré que el teatro me lleva, me acerca de alguna manera como a ser una directora de cine o algo así. No sé si tú alguna vez has leído algo de teatro, pero bueno, a la hora que tú lees el teatro, o sea, lees Los no guiones. precisamente el guión, sino no sé, la edición que se puede leer. Bueno, que también me gusta leer guiones, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, vienen entre paréntesis pues que si sale de escena, hace mutis, el niño no sé qué, ¿no? Como que vienen eh, eh, todos estos ademanes, no sé cómo decirlo, que el escritor considera que necesario que el lector sepa, ¿no? Entonces es una manera como muy, muy divertida de activar tu imaginación, que creo que eso es importantísimo, sobre todo de leer novelas, ¿no? Quizás no filosofía, aunque también Ujú. funciona, claro que sí, pero cuando se lee novela de cualquier tipo, perdón, ficción, es activar la imaginación, que creo que también es importantísimo, ¿no? Y muchas veces pasa esto que evidentemente no hay película que le llegue a la riqueza de un libro. Recuerdo mucho que de las primeras novelas que pude comparar película con libro fue la de Historia sin fin. Yo amé esa película, primero vi la película, pero después tuve la oportunidad de leer el libro, que es así un libro no de ciencia ficción, seguramente si lo conoce la gente que nos está viendo. Y bueno, y tiene dos partes la película. Bueno, hicieron nada más la mitad del libro en la primera película. Y no, pues no. O sea, no tiene comparación en cuanto a la trama y la riqueza, incluso de las descripciones, a pesar que a mí me parece muy buena la realización de la película. Pero toda esta literatura que active un poco más la imaginación me gusta, porque es crear estos mundos, ¿no? Ay no, ya iba a spoilear el capítulo. Mejor cuando salga el capítulo del libro de Groseras y Virulentas, ahí se los vuelvo a recomendar para que lo vean, porque ahí hacemos un, una redefinición interesante sobre libros y pues una de ellas que son portales a otras dimensiones interesantísimas, interesantísimas. Y cuando se trata, por ejemplo, de cuestiones filosóficas o de desarrollo personal, etcétera, para mí es un encuentro con la persona que escribe el libro, ¿no?
es así un encuentro personal que a mí me parece grandioso Y, poder y hacerlo a sobre través todo, del libro. y sobre todo, por ejemplo, cuando esa persona ya no está viva, Ujú. ¿sí? Porque claro, digamos que el hecho de que esté viva, pues también te aterriza a lo humana que es, a que muy posiblemente si tú te la encuentras ni te va a mirar, ni te va a determinar, o, ¿sí? O ni siquiera hablará tu mismo idioma, pero cuando como que ya han trascendido estas personas, como que uno se imagina, o sea, cómo sería una conversación con esta persona, capaz que me lleve una desilusión completa, pero por lo menos, si estamos hablando del libro, sería fantástico. Y ese es, digamos, el vínculo, que ya no es el hobby, sino el vínculo que tú haces con el libro, con el escritor. Y es ahí Sí, donde la literatura ya deja de ser un hobby y empieza a ser parte importante de tu vida. ¿Sí? sí, por Empieza a ser supuesto. parte fundamental. O sea, yo siempre tengo que estar leyendo algo porque, y trato de escoger muy bien lo que leo, eh, pero lo necesito. Por mi salud mental necesito estar leyendo algo, necesito estar enganchada con algo que me saque tal vez un poco de esta realidad actual que estamos viviendo todos como seres humanos, porque capaz que cada persona que nos está escuchando o de este país, de tu país, uno prende las noticias y Sí, es no, es terrible, desalentador, terrible, sí, es sí, terrible, está sí, terrible. Entonces, la sí, literatura te saca de eso, te pone lo que tú decías, es un portal independiente del género que tú ames, que leas, incluso literatura de superación personal, o sea, no importa, pero el hecho de que sea el portal a un ritual, a un café, a tomarte un café sentado viendo una montaña o en una librería o en un café en un centro comercial, pero es ese ritual, es ese portal que te saca de ese momento aburridor por el que está pasando gran parte de la población mundial. sí, 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 totalmente. Y hacer el hábito quizás de eh, preferir ese tipo de escape a otros que pudieran ser no tan sanos, ¿no? Porque la verdad es que sí, sí funcionan. Ya a esta edad en la que uno ya sabe lo que es un ansiolítico, no porque no me los he tomado, pero es como decir, o sea, hoy busco ansiolíticos yo en ese sentido, ¿sabes? O sea, me busco un buen libro, me busco una buena película, un buen documental, Exacto. algo que justamente me pueda bajar la ansiedad, muchas veces de ver esa realidad, porque es una realidad fuerte, Sí. y es como cómo te integras tú, cómo te insertas tú en esa realidad, ¿no? Que de alguna manera te llega al espacio más íntimo. Entonces la literatura es una manera eh, maravillosa de poder nutrir y equilibrar, ¿no? Esa salud mental que sí tanta falta nos hace. Sí. Lili, qué gusto de plática. Dime, qué más nos quieres compartir, Em, invitarte con actos literarios? Sí, Este, tal vez voy a hacer que la página tenga un poco más de fluidez, porque a veces, claro, el hecho de que tú te comprometas porque para mí también es un compromiso, de tener una página es también el compromiso de nutrirla y de dedicarle el tiempo de calidad para también brindarle a la gente las cosas de calidad, ¿no? Porque yo no hice la página por hacerla, sino porque es en realidad lo que a mí me apasiona, lo que me gusta. Entonces, voy a empezar a hacer más nutritiva la página. Me encantaría también que las personas que están acá me recomendaran de qué les gustaría también que hablara, o qué tema de literatura, o qué libros. Por ejemplo, esto que me dijiste, El murmullo de las abejas, ya lo tengo en la lista porque pues así también se puede empezar a formar algo lindo en el que comentemos el libro, porque no hay nada más delicioso que uno se termine el libro y tenga con quién hablarlo. sí, Que sí, esa sí, es por una de las cosas supuesto. que hacemos con mi amiga. Con Lucerito hacemos, Sí, somos dos con un vino y nos sentamos a charlar y yo digo, uy, no, esta parte me encantó, pero es eso, a mí eso me libera un montón de dopamina, de oxitocina, de oxitocina, mejor dicho, me hace feliz. sí, Entonces, dentro del murmullo, pues, ya mismo voy a mirar a ver dónde lo encuentro para que lo podamos charlar, por supuesto, me encanta. Lo que te digo, no importa que no sea un género que uno diga, "Ay, me encanta", pero es eso, esa llegada con el libro, esa historia que te atrae, que te hace vibrar, eso es, para mí, eso es salud mental. sí, totalmente de acuerdo. Pues entonces esto, su cuenta es @conatus literario para que la sigan.
Y muchísimas gracias por haber estado, los que regresaron los que Sí, lleguen primero hay regresaron otra más de los que primera estaban, parte. Gaby. ¿Cómo? Regresaron más de los que estaban antes. Sí, regresaron. Exacto, es que es la hora premium, ¿no? De Sí. transmisión. Bueno, que sepan que esta es la segunda parte. Tenemos otro live, ahí se quedó colgado en mi de este. Te voy a hacer colaboradora, espero poder, si no te voy a etiquetar, para que también Listo. se quede tu perfil. Y pues eso, ¿no? Que te digan de qué quieren hablar, o si tenemos un libro que comentar. Bueno, ya sabes, yo soy materia dispuesta, nos ponemos a leer. Perfecto. Ya dice aquí Pensar Liberado, hermosa charla, las felicito, gracias. Es mi profesor de filosofía, el profesor personal, muy personal de filosofía de Sí. Lili. Y bueno, por ejemplo, con él hacemos unas charlas filosóficas, nos leímos en este año Así habló Zaratustra y sí fue una delicia, es que justamente es como que encuentras esta gente con la que Claro. resuenas y comentas y la vida, es genial. Entonces, si quieres que hagamos así charlas de Perfecto. comentarios y se va uniendo gente, Sí, 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 adelante. total, total. Además voy a hacer una cuña publicitaria porque aquí que está mi amiga Lucero, empezó a estudiar, a hacer una maestría en literatura, porque ella, bueno, este amor por la literatura la llevó más allá y estaría también buenísimo que nos enseñara cosas que ella aprenda, que nosotros pues lo vamos a aprender como amateur, eh, pero pues ella nos puede educar muchísimo y en serio empezar a hablar de la musicalidad del libro, bueno, ¿sabes? Como de empezar a poner esto como en términos más profundos, que es una delicia aprender, que finalmente por eso también estás estudiando filosofía y haces todos los cursos, porque es que es una delicia aprender. Como Sí, uno va a la cama y uno dice, hoy se sí. más. Y al final, Sí, como dices, sí te ayuda con la salud mental, ¿no? Es como hacer una conexión a tierra que permita descargar de repente el ruido, no sé, etcétera. sí, Muchas gracias a totalmente. quienes estuvieron. Dice Luquiro, muchas gracias por este espacio, gracias por estar aquí. Maxi Marcelino, bueno, gracias. Pensar Liberado, Gracias. hagan un vivo las 3. Sí, dice que sí, sí, hagámoslo. Ponle fecha, Sí, Lili. Tú sí, convócanos, sí, te sí. toca convocar a ti ahora. Total, total, y se las presento porque sé que va a ser ya escribí hermoso, pero sé que va a sacarla del estadio con lo que escriba. Lo sé. Entonces, pero genial que también aprendamos de alguien que se está formando y que está recibiendo tanta información, y eso, claro, también le ayuda a ella. Entonces, ¿por Oye, qué? Porque queremos hacer una comunidad que odie menos, que sea más empática y que dedique más el tiempo a amar. sí, Así sean los libros, no importa, pero que haya menos odio. Eso es lo que también queremos. total, Aunque uno puede odiar total. a los personajes, perfecto, pero el amor a la literatura lo supera. Perfecto, me encanta. Pues muchas gracias a todos Gracias, quienes Gaby. estuvieron aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Ay, no, Sí. este no es el episodio. Yo siempre les digo, si ustedes quieren contarle algo al mundo, échenme un mensaje y yo les ayudo a contarles cosas inspiradoras. Bueno, es que yo soy también de esa idea, ¿no? Hay que inspirar a la gente. ¿No? Primero me inspiro yo, no me quiero poner aquí yo en un pedestal de inspiradora, no, es como algo que me inspira a mí y después compartirlo, porque ya cosa fea hay mucha, y pues bueno, hay que hacer lo mejor por vivir de la mejor manera posible. Eso me ha dejado la filosofía, así es que sigamos con esto. Muchísimas gracias, Lili. Gracias a Gracias, todos. Gaby. Que tengan una Gracias. noche espectacular y nos Un vemos beso pronto. enorme. Bye. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.